Ah, això, molt bé. Gràcies, però surto i torno a... i accepto la gravació. Molt bé, perfecte. Genial. Daniel, ja tu ja pots anar desapareixent si vols. Sí, jo aniré, que tinc que Anirà parlar amb fent. altres profes i tal, aniré pujant i tal i vaig veient. Vale, vale, Val? vale. Gràcies, Jordi. De Després res, Jordi. ens acomiadem. Gràcies. Eh, Bueno, avui el que parlem és sobretot entre l'art i i la funció, quin propòsit té la fotografia. Abans de tot, donar-vos la benvinguda a tothom. Eh, Sé que aquest dimarts ha sigut com una mica difícil el poder fer promoció una mica i que això es veiés més perquè, com tots sabeu, el dilluns ens vam quedar tots sense internet i que maco i que bonic va ser també veure com ens podíem comunicar tots o no comunicar, però com vam reaccionar una mica la societat. No sé si algú de vosaltres va fer fotos d'aquest dia, però realment es van produir escenes també que són, diríem, dins del món contemporani de la fotografia, escenes que queden una mica per la història, no? I per això la fotografia té aquest art. Em, el que sí, una mica avui parlarem això, entre l'art i la funció, quin propòsit té una fotografia. Jo us volia eh, invitar a fer com un petit repàs de lo que és la fotografia en si. És a dir, viatjarem des dels inicis de la fotografia fins al món contemporani. Eh, mm, Crec que és important per tots el veure el recorregut i els significats que té en cada moment de la història el significat d'una fotografia, no? I quins propòsits tenia. Anem a començar, aniré alternant el que és, si ja ho sabeu, el català, el castellà, una mica per, segons hagi una mica tret la informació. Si la fotografía puede ser considerada un arte, al igual que otras formas, també poden expressar idees, emocions i pensaments. La fotografia artística es diferencia de la fotografia documental o periodística amb el seu objectiu principal, que és la creació d'obres arts con fines estéticos y con fines comunicativos. ¿Vale? Me estoy haciendo un lío entre los dos lenguajes, pero creo que quiero que sepáis un poco el hecho un poco de que la fotografía vamos un poco a sus inicios, ¿no? ¿Qué pasó en la fotografía en sus inicios? ¿No? La fotografía sirvió primero para liberar la pintura. Eh, Todos sabemos que todos veníamos de la pintura, y muchos de los fotógrafos, las primeras fotografías que vimos eran retratos de esos posados, como veis aquí, en donde pues, el fotógrafo imitaba un poco lo que es el retrato pictórico. Y poco a poco el fotógrafo fue saliendo a la calle, como podéis ver en la tercera fotografía, en donde en la calle, pues, como Eugene Atget, sin ir más lejos, reflejaban una mirada ya inequívocamente personal. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La fotografía llega a un punto, ¿no?, que se desvincula del factor pictórico y entonces cuando sale a la calle se le da una imprenta personal. Y a partir de aquí empieza este maravilloso mundo de la fotografía en donde se alterna, diríamos, históricamente con la pintura y después, si vamos un poco más adelante, llega la fotografía en movimiento, que es decir, el cine, ¿no? Y cuidado, ¿no? Porque cuando aparece el cine, la fotografía hace una especie de bajón, diríamos, a nivel conceptual y también de función, porque el cine se lo come mucho. Claro, el cine abarca muchísimo y el cine en movimiento en aquella época y después cuando aparece el sonido y cuando aparece el color, evidentemente la fotografía queda un poco por debajo. Después vuelve a subir, ¿eh? Ya un poco lo vamos a ver un poco cómo la fotografía va teniendo estos altibajos en su historia del arte. Em, pero hay una cosa que la fotografía es muy sincera, es muy directa. Eh, Pretendía distanciarse del embellecimiento artístico, sobre todo en sus principios, y después para crear imágenes capaces de conmover. Es decir,
que no hubiese ningún truco para nadie. Esta fotografía que vemos aquí me recuerda mucho a los principios de los años 30, sobre todo en Nueva York, de los inmigrantes, ¿no? Y evidentemente no engaña a nadie, ¿no? Es decir, tiene una funcionalidad muy documental en el cual solo vemos lo que es la realidad. Y eso es un poco lo que engancha desde un principio el funcionamiento de qué quiere decir esta foto, ¿no? Yo esta foto siempre me la he mirado. Muchas de las fotografías que vamos a ver hoy podrían, bueno, son fotografías algunas muy míticas y otras no tanto, pero lo que sí hacen es un poco remover conciencia y intentar pensar vosotros mismos, ¿no? Hacia dónde y qué funcionalidad tenía en la época que se hizo y después en el momento en el cual se hacía pública la fotografía, porque pensar que las revistas no empezaron a aparecer hasta mucho más tarde y la manera que nosotros teníamos de recibir la fotografía era diferente. Todo esto que estoy diciendo es un poco lo que conforta en qué función va la fotografía o no. Seguimos. Había una fascinación total, sobre todo en Francia y en París, sobre las geometrías perfectas, los objetos industriales, y un ejemplo de conmover, diríamos, al espectador con la pulcritud de un ojo como muy mecánico, ¿no? Fijaros esta foto, yo creo que es de Nadar, de principios de siglo también, y fijaros totalmente en las geometrías, cómo están muy bien trabajadas, y cómo empiezan un poco en este paralelismo un poco de la pintura, pero coger esa forma y evidentemente sin personajes, porque aún se trabajaban con velocidades muy bajas, pero con unas líneas y unas fugas muy interesantes, muy pulcras, ¿no? Como decía aquí, en donde se valoraba mucho todo lo que es el diseño industrial de esa época. Eh, en el otro extremo, pum, vamos avanzando y vamos llegando a lo que son los surrealistas, los dadaístas, que estaban dispuestos a explorar nuevas posibilidades de la fotografía, ¿no? Trataron un poco de ir más allá de lo real y aquí aparecen las imágenes irónicas y sensuales y súper enigmáticas de Man Ray, de Dora Maar y después todos los collages de Hannah Hawk y Roald Housman, ¿no? Que proporcionaban unas visiones más en lo que la función era remover lo que es el subconsciente y lo instintivo. Es muy interesante, ¿no? Porque fijaros, ¿no? Cómo avanzamos en estos significados. Esto es Man Ray. Es una mis fotografías favoritas de este fotógrafo. Em, Imagino que muchos de vosotros la conocíais. Si no la conocíais, bienvenidos a uno de los maestros de la fotografía. Man Ray para mí es uno de los fotógrafos que también influyó mucho en mi mirada, que me abrió nuevas perspectivas en cuanto a decir, ostras, hay otros tipos de mensajes dentro de la fotografía, hay otros tipos de encuadre, hay otros tipos también de conceptos de jugar, ¿no? Y estos ojos con estas lágrimas medio puestas es una pasada. El encuadre es tan sencillo, la luz también es muy directa. Fijaros que prácticamente no hay sombras, ¿no? Pero la función que hace es muy interesante. Man Ray, acordaros un poco, los que no conocáis, eh, poneros este fotógrafo en la cabeza porque vale la pena. Como digo yo, un poco, hoy es un día también importante porque de tanto en tanto en estas conferencias hemos de repasar la historia un poco de los fotógrafos y la historia de la fotografía. Y en este caso el funcionamiento de cada una. Dora Maar, con nuestros collages fantásticos, imaginaros, ¿no? Cómo rompíamos a nivel también de el que queríamos decir como fotógrafos. Dora Maar empieza con estos collages impresionantes también, jugando visualmente en nuevas, diríamos, nuevos movimientos de la fotografía. Estamos en el momento de los surrealistas, os recuerdo, ¿eh? Entonces vamos viendo un poco cómo
las fotografías se hacen con doble exposiciones, se hacen con collage y empiezan a jugar visualmente con nuestras sensaciones, con nuestras miradas. Son mensajes constantes que nos están dando. Por eso encuentro muy interesante el que podamos ver este tipo de fotografías en donde el surrealismo de aquella época es el que nos marcaba, diríamos, el movimiento en el momento de la fotografía que estábamos, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en la fotografía cuando le damos sobre todo un valor documental. Y ya sabéis que yo como fotógrafo documentalista es donde me siento, diríamos, más identificado. ¿Por qué? Porque es cuando empezamos ya en el siglo XX, especialmente a partir de los años 30, los grandes movimientos migratorios por todos lados y sobre todo pues la transformación de la era industrial, ¿no? Es ese momento en donde los fotógrafos explican, documentan la nueva arquitectura, las nuevas formas de vida, las urbes urbanas modernas, ¿no? Empieza una época en donde si yo volviese a nacer, me encantaría haber nacido en esta, sobre todo ser fotógrafo en esos años 30 como fotógrafo hablo, ¿eh? Hubiese sido súper espectacular porque los mensajes, la inocencia, todo era muy, muy pasional, muy nuevo y después también pensar que los instrumentos, las cámaras, ya conformaban, diríamos, ya empezaban a haber cámaras más rápidas, con negativos mucho más bien trabajados, con velocidades más altas, con ISOs más altas, con grano también más alto. Entonces empezaba esa época maravillosa del valor documental de la fotografía. Como os he dicho, es donde yo siempre me he sentido mucho más cómodo. La fotografía se convertía en un penetrante medio de observación crítica, de instrumento, de indagación en la realidad, ¿vale? O sea, el realismo es donde la fotografía sale, diríamos, a la calle y nos explica. Y es muy importante en este momento la utilización de las lentes, ¿ok? Em, las lentes, quiero decir un poco que los objetivos que se ponían en las cámaras definían muy bien la funcionalidad en ese momento de una fotografía o no. ¿Eh? Fijaros a nivel compositivo, cómo ya se parten, qué riesgo ya tomamos en fotografías como estas de Lee Friedlander, en donde jugamos con las líneas, los espejos, la composición es súper arriesgada ya. Hemos dejado atrás el surrealismo, hemos dejado atrás todos los retratos pictóricos y aquí comenzamos a jugar con objetivos angulares, con objetivos más cortos. Es decir, la función de la fotografía en este momento es espectacular porque nos da una amplitud de barómetros, de miradas tan diferentes en los fotógrafos que aparecen que influyen en nuestras ideas y en nuestro comportamiento concretamente el cómo miramos, sobre todo en la época estamos ya situándonos en Estados Unidos, ¿no? Para que entendáis un poco cómo eh, fluctuaba y viajaba la fotografía, porque pasaba desde Europa a través de Francia e Inglaterra y después nos íbamos a Estados Unidos, después volvía a Francia, es un vaivén constante, después ya pasábamos hacia Rusia, con otros fotógrafos, Alemania también. eh, y después volvíamos otra vez a Estados Unidos, porque pensar que muchos de los inmigrantes que fueron a Estados Unidos pues hicieron fotógrafos ahí y es muy interesante como Robert Frank y otros grandes fotógrafos, William Klein, que venían de Europa, de Suiza y venían de Austria también, pues describían Estados Unidos a través de una visión totalmente del inmigrante y no de la persona que vive ahí, ¿no? Por eso es fascinante toda esta época del siglo XX en donde el fotodocumentalismo, pues a través de la inmigración se va reflejando. Es la época aparecen, evidentemente, todas las revistas. La revista francesa Boo, la norteamericana Life, ¿no? Esto es súper importante porque a partir de aquí la fotografía llega al espectador. Se acerca a las masas, ¿no? Y grandes fotógrafos como Robert Capa, Gerda Taro, Jane Smith, Margaret Bourke White,
Em, no sé, Alfred Steinhardt también, entre muchos, podemos hacer aquí una lista inacabable, describen y nos llevan la vida íntima y cotidiana del pasado siglo, ¿no? O sea, cómo estas revistas nos hacen llegar a todos. Em, Personalmente es donde, cuando yo empecé a ser fotógrafo, siempre quería publicar en la revista Life y siempre quería publicar en la revista Boo. Pero bueno, yo soy de los de tarde, aún soy demasiado joven, ¿me entendéis? Para poder tener esos sueños, pero eh, no sé, si vais a las revistas estas, es un paseo brutal, ¿no? Fijaros un poco, os estoy poniendo fotografías un poco no muy conocidas, pero sí que, que, que nos hagan entender la visión del riesgo que tomaban los fotógrafos en ese momento a la hora de tomar fotografías. Y después, yo no sé cómo es la fotografía que Margaret hace desde ahí, pero la que sí estoy viendo ahora, que la hace otro fotógrafo, es impresionante porque nos habla de la arquitectura del hierro en ese momento, ¿no? O sea, esa arquitectura neoyorquina que aparecía y cómo los fotógrafos fotografiaban esta arquitectura. Me parece fascinante y muy fílmico el que podamos ver esta imagen desde aquí, ¿no? Otra de las imágenes importantes más tarde de los 50 de Eugene Smith, esta fotografía se llama The Spanish Village. Imagino que muchos de vosotros la conocéis. Para mí es un himno a a la fotografía documentalista, a la función que hacía en cómo Eugene Smith llega a España en los años 50 y explica cómo vivíamos en este país en esa época. Y estas son las fotografías por la luz, por la composición, todo, ¿no? Si viajáis desde izquierda hasta arriba de todo, la lectura es fantástica en todos los aspectos. La luz es fantástica y además creo que hay la historia, no sé si conocéis la historia de la mujer que está justamente en el centro, en donde diríamos que Eugene Smith se enamora de esta mujer y luego la busca y la busca y la encuentra, ¿no? Años más tarde la encuentra y le da la fotografía. Y entonces ahí se ve que hay como una especie de historia de amor entre ella y él, todo partiendo justamente de esta imagen. Mm, Podríamos mirarla detenidamente y también os aconsejo un poco que lo hagáis, que viajéis a través de ella, a través de las miradas, a través de las posturas también, la composición. Fijaros un poco cómo hace esta M, diríamos, ¿no? A nivel compositivo, en el cual pues nos hace volar hasta el final del encuadre. Es para mí es de las fotografías del mundo documental que, bueno, que más me enamoran, ¿no? Podríamos decirlo tranquilamente. Hemos pasado ya un poco de esos años 30, 50, en donde el fotógrafo documental llega, pero ¿cómo llegaba aquí en nuestro país, ¿no? ¿Qué función hacía, sobre todo en Cataluña, en nosotros? Sobre todo, pensemos que Cartier-Bresson y muchos de los grandes fotógrafos europeos tuvieron una gran influencia en la mirada, y aquí hemos de destacar, sin duda alguna, pues Joan Colom con sus fotografías del Raval. Después tenemos también a Xavier Miserach, Oriol Maspons, Catalarroca, todos ellos un poco influidos por la nueva vanguardia de Cartier-Bresson, Man Ray, y entonces llegan aquí estas maravillosas fotografías. Fijaros, ¿no? Esta de Joan Colom es una barbaridad, una absoluta espectacular la composición, la profundidad de campo, los gestos, eh, el cómo disparaba incluso Joan Colom, que disparaba con la cámara prácticamente sin mirar desde la cintura, componiendo a veces sin saber cómo se componía, a través del azar, buscando ese azar en las imágenes, ¿no? Un azar, diríamos, controlado, porque está clarísimo que la cámara es una extensión de nuestro propio ojo, y cuando coges la cámara la enfocas y no hace falta a veces ni saber
mirar, diríamos, por el objetivo, porque sabes muy bien un poco lo que va a salir. Esta fotografía me entusiasma otra vez. Los estoy poniendo como una especie de top para mí de la fotografía tanto universal como catalana, pero si os fijáis en esta composición y en dónde nos sitúa y la función, otra vez, para no olvidarnos el tema que hace la fotografía en este aspecto es espectacular, ¿no? Hablamos de los años 50, ¿eh? De una Barcelona, diríamos, de posguerra, con mucha hambre, y entonces vemos exactamente lo que significa en un frame vertical, además, ¿eh? O sea, interesante también. ¿Qué decía John Colón? Decía, yo, la calle con mis fotografías busco ser una especie de notario de una época. Es curioso que diga que busca ser un notario porque realmente él trabajaba en la contabilidad. Él, aparte un poco de hacer fotografías, sabemos que era un contable y que cuando salía de la oficina pues iba a hacer fotografías y por eso siempre iba como muy bien vestido, ¿no? A la hora de hacer fotos. Em, espectacular. Joan Colom, otra de sus imágenes del Raval que describe con la luz, con el ambiente. Fijaros ya un poco que como que los retratos se contextualizan constantemente en los espacios y esos momentos y esos instantes, como esa abertura de esta puerta que vemos detrás, en donde casi bien podemos oír el ruido de cómo se abre, ¿no? Eh, me encanta me encanta Joan Colom. Cata la Roca, otro de los grandes. Quien no ha visto esta gran imagen de las tres chimeneas, de los gitanos, de las familias gitanas que vivían en Montjuic, en las barracas, y la foto fantástica de esta niña cogiendo a una muñeca y mirando hacia la cámara, o no hacia la cámara, pero con este fondo, ¿no? Esa Cataluña, como decíamos, ¿no? Industrial, muy bien reflejada por esos fotógrafos y, y otra de las grandes fotografías que ha sido portada en los últimos años, ¿no? De grandes libros y en donde si la vemos es que es majestuosa. Otra vez, fijaros en la composición, bueno, a veces pienso que es mejor un poco que yo no la describa y que vosotros vayáis entrando en esta imagen y voléis y os la imaginéis, ¿no? Eh, curioso un poco todos estos árboles pelados, sin ninguna hoja, en un día de invierno, justo en el momento donde el niño va corriendo, es decir, ese instante, y esta vertical fantástica de esta farola que diríamos que es el plano introductorio en esto. Fijaros, ¿no? Cómo influye la composición y qué importante es la composición en la fotografía. Eh, es algo maravilloso y de lo que yo realmente me siento súper, em, ¿cómo os diría? Diríamos que es una de las prioridades más grandes que yo tengo es saber componer bien para poder explicar cosas. Seguimos buscando estas fotografías que hacían funcionar un poco la ciudad, el masclismo, evidentemente de los años 60 como se ve reflejado en esta imagen, ¿no? Habla muchísimo fijaros la reacción de la mujer, en qué punto se encontraba la mujer también, esa es la función de esta fotografía es absolutamente brutal para documentar esa época, ¿no? En todos los aspectos, en los vestidos, en el lenguaje corporal y en la actitud de los personajes. Gran foto de Xavier Miserats. Parece que tenemos una exposición en la colectánea. Seguimos con él. Son fotografías también pensad en un puro absoluto blanco y negro, que es lo que utilizaban mayoritariamente todos los fotógrafos en esa época. Ese blanco y negro hacía concentrarnos mucho más en las gestualidades, en las miradas, eh, en la ausencia del color, pues era importante. Y entonces, pues claro, a nivel visual nosotros nos centramos en estos aspectos, ¿no? Viajamos un poco ahora desde Barcelona hasta Madrid, hasta la capital,
en donde paralelamente se movía a otro un cronista que a todos también nos influenció, que es García Alix, con ese crudo blanco y negro, ¿no? Capturando toda esa energía, con esos claroscuros, toda la descripción de la movida madrileña. Sus retratos son siempre como un cuerpo a cuerpo, es verdad, esta frase me identifica mucho, ¿no? Porque estáis, el modelo y el fotógrafo prácticamente están eh, frente a frente, ¿no? Y entonces se palpa las emociones, se palpa el respeto, y García Alex lo hace muy bien. Ahí escruta totalmente a todos estos famosos del movimiento underground, ¿no? Y sobre todo va más allá de cualquier intento de representación. Absolutamente fantástica esta imagen, como las próximas que vais a ver. Em, y García Alex fue un cronista, como digo, de esa época, en donde, como fotógrafos a todos también nos habló de esos retratos absolutamente fantásticos, posados, evidentemente, pero con una energía espectacular en todos los sentidos, ¿no? Em, bueno, ¿qué podemos decir, ¿no? De García Alex, de su trabajo, de sus retratos, de sus autorretratos, de la cantidad de obra que este hombre ha hecho, y que gracias un poco podemos tenerla todos siempre presente. O sea que la función en este aspecto, en la movida madrileña fue vital, vital un poco para acercarnos ahí a todos, ¿no? ¿Cómo llegamos? Repito, en aquel momento, pues todo esto nos llegaba a través de revistas, exposiciones, pero sobre todo a través de revistas y después a través de las galerías que iban difundiendo o nos hacían llegar estas exposiciones a nosotros, ¿no? Al espectador, al que desconocía totalmente la historia. Vale, a partir de aquí empiezan como nuevas perspectivas. Efectivamente, la fotografía nos ha ayudado a contemplar la existencia, nuestra existencia, ¿vale? La accesibilidad a tecnologías, la irrupción de la fotografía digital ha permitido que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda documentar hoy con, con exhaustividad su existencia cotidiana, ¿no? Algunos artistas como Harry Callahan, que es muy bueno también, fueron pioneros de la creación con un diario visual fotografiando temas cotidianos, ¿no? Las vidas familiares o los recorridos por las calles de Detroit, de Chicago, utilizando técnicas diferentes fotográficas. O sea, empieza a haber ¿cómo diríamos? Un lenguaje visual muy interesante en donde el fotógrafo ya empieza a experimentar con la técnica, ¿ok? La técnica con lenguaje visual. A mí, he puesto estas fotografías porque desconocía a este fotógrafo, o sea, preparando la conferencia o la charla formativa de hoy, he pensado, ostras, ¿quién es este tío, no? Pero os voy a recordar el nombre, Harry Callahan, brutal, porque puse Harry Callaghan y empecé a ver sus imágenes y pensé, hostia, las tengo que meter en la charla, porque estoy seguro que muchos de vosotros no las desconocíais, y después que me gusta meter pinceladas desconocidas en estas charlas para que podamos aprender y seguir, diríamos, aumentando nuestra cultura visual, que es, al final y al cabo, es lo que nos interesa, ¿no? O sea, estáis aquí oyéndome para que os cuente cosas, pero que también fluyamos, diríamos, y disfrutemos de imágenes totalmente, diríamos que desconocidas para nosotros, ¿no? Después ya me diréis si alguno de vosotros conocía estas imágenes, pero me parecen muy, muy interesantes por la época en la que se hacía. Estamos hablando que en la época que Vivian Mayer fotografiaba sus retratos por las calles, este hombre ya estaba haciendo doble exposiciones como un loco y súper bien hechas y muy, muy curiosas, ¿no? El mundo de la doble exposición, que a mí también me encanta. Me encanta porque nos crea cierto misterio en la imagen. ¿M? Imágenes poéticas también, como estas, ¿no? En donde el punto de vista ya bajaba prácticamente al suelo y provocaba, diríamos, estos contraluces
en estas pinceladas del ser humano. Me encanta esta imagen también, absolutamente fantástica. Vale, a medida que la sociedad de masas se deja fascinar, ok, por los productos del capitalismo, la fotografía configura un medio idóneo para convertir esos objetos fetiches, personas, supermercados, automóviles, hamburguesas, empieza una época en la cual la fotografía deriva hacia la publicidad, ¿vale? Entonces, y aquí empiezan lo que es los retratos de músicos, de cine, empieza una nueva forma de comunicar y una funcionalidad totalmente diferente de la fotografía, ¿ok? Llega, diríamos, en lo más alto para provocar esas portadas de las revistas, sean las más vistas y las más valoradas, diríamos, por el mercado, ¿no? Y os he puesto esta foto de Madonna que imagino que también muchos de vosotros no la desconocíais, pero preparando la confe he pensado, ostras, vamos a buscar una Madonna diferente de esa época, súper joven, súper casual, con ese fondo neutro, con el gato acariciando el gato. Y pensé, ostras, voy a buscar y encontré esta imagen y me pareció absolutamente bella. Bella la imagen natural eh, y, y un poco la antítesis de la top Madonna que tenemos todos en la cabeza. Verla así con esta pose me encanta. Es que es un retrato bueno, pues estoy seguro que no lo teníamos muy en la cabeza, muy interiorizado. Toda esta diversidad y no ha hecho más que crecer en la era digital y cada hora, ¿qué está pasando, no? Todos vamos con un móvil, hay una cantidad de imágenes impresionantes y es un sinfín de fotografías que todos los días impactan en nuestros ojos, en nuestras retinas, ¿no? Pero también nos remite a nuestros orígenes, y la voluntad de documentar la intención artística, que alentó ya a los pioneros con el daguerrotipo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que habéis visto un poco todo en este siglo XX, siglo XXI, cómo la fotografía ha ido aumentando y la pregunta que podríamos hacer ahora es ¿hacia dónde va la fotografía? Es una de las preguntas que se debate mucho y que podríamos un poco, si queréis, hablar después sobre qué función tiene ahora la fotografía en el mundo del arte, ¿no? Eh, ¿Dónde estamos, ¿no? En esto, pero bueno, como hay tantos debates y tantos festivales de fotografía donde se discute, podríamos decir que una fotografía tiene como muchos propósitos que van desde la captura de un momento específico y la preservación del recuerdo hasta la creación artística y la comunicación de ideas y emociones. Las fotos se utilizan para documentar, expresar y comunicar en diferentes contextos, desde el personal hasta el profesional y lo social. Esto, si me dijeseis un poco la respuesta, sería esta, ¿no? Que sobre todo cada imagen tiene como muchos propósitos y al final lo que nos interesa es eh, irla un poco divulgando. Ok, ahora vamos a cambiar de registro. Esto ha sido como la primera parte de la charla y después he intentado hacer algo un poco más interactivo, aunque por lo que noto hoy hay un gran silencio detrás de la sala, entonces no sé si lo podemos molestar o no. ¿Qué os voy a decir? Estas son fotografías mías de encargos. eh, Algunos son periodísticos, algunos son de revistas de viajes, algunos son de publicidad, otros de moda, y me gustaría un poco haceros entender, en cada imagen que vais a ver, qué hay detrás y cuál era la funcionalidad de esa imagen. Por eso empezamos con esta imagen, en donde os preguntaréis dónde está y cuál es la finalidad de esta imagen.
yo os digo la respuesta. Esta imagen fue tomada en Islandia, en el Blue Lagoon, y era para documentar un reportaje sobre Islandia para una revista de viajes, ¿ok? Tipo National Geographic, pues me envían ahí y lo que hago pues es viajar por Islandia haciendo fotografías y yendo a los lugares pues que me indicaban e intentando no traicionar a mi estilo, por eso os estoy explicando esto, y también darle a la revista una fotografía con mi estilo. Lecturas. A mí me encanta esta fotografía porque hay una gran lectura, ese brazo de este niño con la crema que le cuelga por el hombro de su mujer me parece espectacular. Eh, Me intriga mucho saber un poco esa mirada, esa relación que tenemos, si la niña de detrás es su hermana, si no, pero sobre todo ese gesto me atrae mucho la atención, ¿no? Entonces, podíamos darle otro contenido funcional a esta imagen, aunque realmente el principal contenido visual era el de reflejar el Blue Lagoon de Islandia. Seguimos. Después me adentré, bueno, hice muchos catálogos de moda y dentro de estos catálogos pues había evidentemente fotografías en blanco y negro, intentando llevar a las modelos o a los modelos en la calle, que es donde yo me siento, diríamos, más cómodo, mucho más cómodo. Os aseguro que esas dos botellas de cerveza o una de Coca-Cola tal, no las puse yo, al contrario, estaban ahí en el momento justo y que hasta que no he puesto la fotografía hoy aquí no me había ni fijado, porque nos pasa mucho los fotógrafos que editamos, revelamos, enviamos y ya no sabemos nada más, ¿no? Eh, Funcionalidad de esta fotografía, la moda, evidentemente, coger una modelo que esté guapa, que sea interesante y darle, diríamos, el máximo de luz, el máximo de historias. Bueno, viajes también. Este es un reportaje que también me enviaron para una revista en Dubái y tenía que fotografiar toda la ciudad. Eh, Como os he dicho, ¿no? La función era explicar Dubái, explicar un poco cómo vivía esa gente. Por suerte me dejaban hacer estas fotografías en blanco y negro, en donde yo les podía dar esos matices, esa composición y ese obligaros a mirar esa silueta de ese niño en medio de esta explanada brutal de Dubái. No sé si algunos habéis ido a Dubái o no, pero es bastante reconocido, todo súper limpio. Pero me gustaba un poco hacer este reportaje de este punto. Después hay fotografías que evidentemente no me publicaron porque son guiños y juegos que yo hice y en donde la función, en este caso de la fotografía, es totalmente diferente. Es procurar hacer una imagen que a mí me interese, que evidentemente no va a ser publicada, pero que sí la puedo colocar en las redes y que todo el mundo pueda opinar. Esto es un poco la funcionalidad de la otra vertiente de estas imágenes que estáis viendo, ¿no? Unas iban para la revista, otras iban para las redes, ¿no? Evidentemente, como muchos de vosotros sabéis, hay una gran cantidad de trabajadores de India trabajando en situaciones muy deplorables y una de las funciones que hacía esta fotografía es la de enseñar un poco estos trabajadores. No en las condiciones que estaban, pero sí un poco en dónde estaban y que estaban allí también. A partir de ahí también empecé a jugar con diferentes aspectos de las composiciones, un poco como habéis visto con las doble exposiciones. Esto no es una doble exposición, es un reflejo en donde intento un poco que el espectador viaje por diferentes vías, ventanitas pequeñas en donde vemos la cotidianidad, la otra cotidianidad de la gente pasando hacia un barco. Mm, Fotos otra vez no publicadas y que han sido publicadas quizás en redes o en conferencias como la que estoy haciendo ahora y que me gusta un poco que las veáis también porque son fotos que
que están en mi ordenador y que prácticamente al no, al ser enviadas a la revista y que me las devolviesen no han sido muy publicadas. Esta sí fue publicada. ¿M? Es una mujer rusa en Dubái, con esta cara un poco de tristeza y con el fondo arquitectónico detrás. Esa también es en Dubái. Aquí la que vemos es em, la fotografía, otra vez nuestra fotografía de moda. Esta es la marca, creo que la marca que me contrató era Liberto. Y siempre un poco intentaba no huir de mi estilo y llevar la moda a la calle, que es un poco lo que a mí me gusta, ¿no? Hacer fotografías de moda en la calle, un poco rememorando a Ferdinando Chiana, fotógrafos italianos del neorrealismo italiano, donde fotografiaban a las modelos en los barrios de Palermo o de Nápoli, y esto a mí me parecía absolutamente fantástico, ¿no? El poder llevar esa moda a la calle. Pasa que aquí, pues, no se me respetaba tanto. Bueno, pensar que siempre estamos hablando de la funcionalidad, ¿eh? No nos despistemos, que la charla hoy va un poco qué función ha llegado la fotografía y cómo hemos utilizado, ¿no? Ahora estamos en fotografías, repito, que son hechas por mí y en este caso la funcionalidad de esta fotografía es la de describir un homeless que vivía en la calle. Es un trabajo para una fundación. No os penséis que no tenía el permiso, sino todo lo contrario. Eh, los homeless que vivían en la calle o los sin techo escribían un relato en un libro, y después este relato me lo pasaban a mí como fotógrafo y yo lo interpretaba y después hacía la fotografía. Y después esta fotografía se exponía pues en plafones en las grandes ciudades de toda España para que la gente pudiese leer el relato y viese las fotografías. O sea que la función final de esta imagen que veis aquí era resaltar el aspecto humano de los sin techo en diversas, sobre todo en barrios periféricos de Barcelona. ¿Qué pasa con este hombre? Este hombre, pues, en su relato que yo me leí, dijo que nunca nadie le había dado un beso y evidentemente nunca nadie le había regalado una flor, ¿no? Y entonces preparamos esta escena en las Ramblas, en donde él recibe una flor y se la mira y la huele. Todo esto está iluminado con dos asistentes, colegas que tenía yo, con espejos, ¿vale? Pensar. Y entonces toda la luz se refleja en él a través de estos espejos, con lo cual nos da una sensación de irrealidad, ¿vale? En donde la iluminación es natural, pero el hecho de hacerlo con estos espejos, es decir, cogíamos el sol y llevamos el sol a él, al personaje. Eh, Curiosamente, muchos, después de hacer estas fotos, yo estaba con un tamburete un poco elevado en medio de las Ramblas. Entonces pues mucha gente se pensó que este hombre era un tío muy famoso y empezaron a pedirle autógrafos, con lo cual querían. ¿Vos di algo, Jordi, o no? No, si podries també parlar una mica en català, sisplau, Jordi. Vale, sí, sí, home, i Sí? tant. Sí, sí, ara que parlo de les meves fotos, cap problema. Perfecte, moltes gràcies, maco. Vale. Doncs això és el Francesc, és un homeless, un sense carrer, perdó, que vivia i que intentàvem una mica desenvolupar un concepte. Després en tenim un altre. Tenim l'Enrique. Aquest també vivia al carrer. La seva història és que havia sortit de la presó i volia ser retratat, i em va dir: a mi me dejas guapo, ok? A mi deixa'm guapo perquè vull enviar-li aquesta foto a la meva nòvia, etc, no? I la meva funció va ser una mica el retratar-lo. També vaig utilitzar el sistema dels miralls, el sistema una mica d'utilitzar una mica la irrealitat i de composar, diríem, de diferents maneres els personatges dins de l'enquadre. Vale? Fixeu-vos que hi ha una mica de fum que li surt per sota el nas, que és quan ell just acabava de fer una clava al cigarro i li sortia el fum per sota.
I després també penseu que aquestes fotografies, imatges estan fetes amb 6x6 i en format quadrat, és a dir, amb Hasselblad, el qual fixeu-vos que hi ha molta nitidesa en la imatge, pràcticament no tenim gens i gens i gens de gra, i aleshores, bueno, li dona a la fotografia una entitat diferent. Mm, Repeteixo, aquestes fotografies podien haver sigut fetes de qualsevol manera. Aquí ens contracten, diríem, crec que és la Fundació Bofill, vale? Perquè ho sapigueu, a diversos fotògrafs i cada fotògraf decideix una mica com i quin estil i quin concepte li donarà a la seva feina. I llavors jo crec que és molt important aquí que els fotògrafs entengueu aquest aspecte de la fotografia. Molt important, sobretot, saber el que voleu dir i a com plantegeu, diríem, una feina o un projecte fotogràfic, eh? Això és molt interessant. Un altre dels personatges, mm, recordeu una mica el que has dit, aquestes fotografies, la finalitat que tenen és la d'escriure i la de que viatgessin per tots els llocs de l'estat espanyol perquè la gent llegís els seus relats, no? Aleshores, aquest relat d'aquest home començava així. Diu, jo de pequeño perdí el tren de la vida, no? Això em va donar exactament la fotografia que esteu veient ara. És a dir, anant-se'n a una estació de les afores una mica de Terrassa, jo crec, no sé si ara no me'n recordo ben bé on, no? I amb un paper dels horaris fer una mica jugar amb ells a escenificar que aquest tren anava a passar i que el tornaria a agafar, m'enteneu? Aleshores, jugava molt amb aquest concepte. Eh, Molt bé, gràcies. No sé qui ha escrit aquest text, però queda fantàstic aquí. Gràcies per qui ho hagi fet. Eh, Aleshores, són maneres noves també d'evolucionar com a fotògrafs, eh? Vull dir, us ho dic perquè jo crec que com a fotògrafs sempre hem de sortir constantment de la nostra zona de confort i començar a provar coses que no havíem fet mai. I precisament quan em van donar aquesta feina, mm, em va anar molt bé, perquè li vaig donar una volta i va sortir un Jordi Oliver fotògraf que encara no havia sortit, no? Que era igualment en blanc i negre, però sí una mica més conceptualitzat. Vale, agafo aquesta frase, no sé si la podeu treure, moltíssimes gràcies. Em, Després vaig fer moltes fotografies d'escriptors. em, Baltasar Porcel, suposo que el coneixeu molts també. Em, Era una època en la qual ella estava amb el càncer bastant avançat i em van enviar a casa seva a fer la foto i aleshores sabia que això seria portada de, d'un magazín de Vanguardia que es deia Cultures, que repartien els dimecres, i es parlava de literatura, d'escriptura i de moltes coses més, però sobretot d'escriptura. I sabent això, doncs una mica la meva funció com a fotògraf va ser la de no eh, intentar fer una foto molt més pictòrica que no realista del personatge, m'enteneu? On la llum era molt important. La llum creava aquesta sensació de claroscuro. El fet de dir-li a ell que no mirés a càmera també pues, ajuda molt a donar una imatge diferent. Després em podeu preguntar més coses, no? Si esteu d'acord o no. Però és una fotografia que, com a fotògraf, també em vaig plantejar el com la faríem i el com la veuríem publicada, no? Perquè realment diríem que potser és l'última o de les últimes fotografies que van sortir abans de que ell morís. Aleshores, per mi una mica la pressió era, ostres, això serà la portada i vull que la funció d'aquesta imatge pues, sigui molt més pictòrica que no una imatge trista, no? O sigui, amb això els fotògrafs s'han d'anar molt en compte. Vale, què direu? Coño hace, què fa aquesta dona amb la boca oberta, les altres també? On va ser publicada aquesta imatge? Aquesta imatge va ser publicada per una campanya d'uns caramels que ens prenem molts, que es diuen Halls. Vale? Aquests caramels Halls, el director d'art em diu, ostres, tens que fer, Jordi, fotos
a models, però que sempre pues estiguin amb la boca oberta i aleshores hi havia la típica frase de Halls, pues prueba Halls, etc etc. No? I bueno, doncs vaig fer bastantes sèries d'això. Aquestes fotos les podíeu veure a totes les parades d'autobús, a totes les valles dels carrers. Estem parlant dels anys 2003, 2004, 2012, que és l'època que jo treballava en fotografia publicitària, i és quan més es veien les meves imatges. Curiosament, tot el que jo havia fet a nivell de documental, periodístic i tal, s'ha vist poc, o es veia molt poc, i en canvi, doncs, a la que treballava en publicitat, la funció de la fotografia meva era molt bèstia a nivell visual, no? Jo sempre em quedava impressionat, sortia al carrer i deia, hòstia, la meva, aquí, aquí, tombaves l'esquina, anaves a l'altra cantonada i et veies aquestes imatges per tot arreu, no? Aquesta és una imatge que he publicat ahir a Instagram sobre l'actriu Belén Cuesta, que li vaig fer unes imatges, unes fotografies amb un rodatge d'una pel·lícula, i aleshores recordo que el director de la pel·lícula em diu, Jordi, tens 5 minuts, i en 5 minuts tens que treure l'ànima d'aquesta actriu, no? Perquè aquestes imatges, la funcionalitat que tenien era que sortien en una exposició. Avui les sirenes blanc i vale? Amb una exposició de la pel·lícula. Vale? Aleshores, va ser molt interessant treballar amb ella perquè mm, és molt fàcil quan treballes amb actrius o amb actors professionals. Solament has de dir-los les tres o quatre primeres frases molt clares del que vols i després ells t'ho fan. D'acord? I aleshores és molt i molt fàcil. En 5 minuts ho pots tindre perquè ells el que volen és saber exactament què és el que tu els hi demanes, què vols d'ells, no? I a partir d'aquí tot funciona fàcil. Vaig jugar molt amb els desenfocats, eh, amb els ulls, amb les mans davant de la càmera, tot això per una mica proporcionar una mica una imatge diferent típica de l'actriu, no? Bueno, després he sigut contractat per fer campanyes publicitàries a Londres, on aquesta concretament és de Pepe Jeans també, va ser publicada a totes les valles dels metros de Londres, i sempre, una mica perquè entengueu, amb un estil eh, molt fotodocumental, molt periodístic, sense grans il·luminacions, sense grans focus. M'agradava treballar sempre amb llums molt naturals, i és realment on em sentia còmode, i després també és on realment la gent es sentia bé contractant-me, no? Com a fotògraf, no? Aleshores, eh, aquí la finalitat és una campanya publicitària, no és una seqüència, sinó que és exactament doncs, vendre. Després també vas treballar també en moltes fotografies i molts temes ja més socials. Aquest era un tema sobre l'addicció, en la qual els personatges doncs, no se'ls podia veure massa bé, i jugava doncs, en dobles exposicions. Això concretament està fet amb una càmera de plàstic d'aquestes lomogràfiques i amb un flash i un filtre vermell a dins de la càmera, no? I va estar molt bé perquè va ser publicat també a la revista i va guanyar bastants premis a nivell de publicació per com un tema així doncs, s'havia plantejat també, utilitzant recursos visuals diferents una mica de lo que teníem, perquè evidentment doncs, no es podien, com us he dit abans, distingir les cares d'una manera molt nítida. Evidentment el personatge sí, però no. I aleshores és un dels reportatges també que va ser doncs, molt, alguns cops doncs, premiats per imatges. Mm, Seguim amb imatges del món de la publicitat. Aquesta és una campanya evidentment ja ho veieu, per Visa Electron, on molta gent està celebrant, utilitzant els models, imatges de carrer, Fixeu-vos que sempre em contractaven per aquestes imatges de carrer. Aquesta és una altra imatge també que va ser portada al Diari de Tarragona per al Festival de, del Romans, que es fa cada maig, i aleshores volien tota una sèrie de fotos meves en blanc i negre, i aquesta doncs, va ser un dels cartells finals del festival. Aquest ull ficat aquí enmig,
el trobo superinteressant, no? Després, ara la torno a mirar i dic, uau, hòstia, com vas poder veure això, Jordi? No? Però bueno, també això, parlant una mica de la funcionalitat final, aquesta foto va ser seleccionada per publicar-la, diríem, en molts llocs de les revistes de Tarragona i estava també per tot arreu, no? Vull dir, són imatges que queden una mica, no en la meva retina, perquè pues, suposo que amb la difusió que els medis fan, no? Una de les altres fotos també que he treballat i que han sortit molt aquesta, la veig molt una mica publicada, bueno, primer que és la imatge de la meva web i segon que és una imatge que a mi m'atrapa molt, no? El fet de veure una mà amb un cordill, la mà d'una dona treballant a Àfrica, no? I el fet de que fossin Maasai doncs és una imatge molt, molt potent també, una mica que a nivell de difusió, doncs, com veieu, va ser portada d'aquesta revista. És a dir, el que us estic intentant una mica fer amb aquest resum ara és un ventall una mica de fotografies que jo he fet i que han sigut utilitzades en diferents funcions cadascuna, perquè entengueu una mica per què estic aquí ara. Això és un calendari de, de nanos discapacitats i vam tenir la idea una mica de preguntar-li als nanos en quin any van néixer, a quin mes van néixer, i a cada nano li posàvem el mes pintat aquí sobre, no? Un candelari que va funcionar brutalment a la Fundació Tades i que es va vendre moltíssim. O sigui, era per celebrar el 50 aniversari de la Fundació i us juro que ho va petar, aquest calendari. Bueno, i després, a poc, em van anar enviant també fotografia de viatges, això és Berlín la nuit, no? Aquelles típiques fotos que un fa i que somia fer i que pensa que mai li publicaran i de sobte aquesta foto va sortir també publicada, una imatge totalment diferent a la de Berlín. Em, Després vaig fer moltes campanyes publicitàries per la Caixa, tot sempre amb un estil molt, molt casual, molt de color, molt pictòric també, vale? I donant sempre un missatge que és el que al final el client és el que et contracta, no? I aleshores en aquest cas eren els voluntaris de la Caixa el que tenia que sortir, però no exactament el tio fent de voluntari, sinó la camiseta amb el nom de voluntari. Okay? En resum, el propòsit d'una fotografia pot variar significativament depenent del context i sobretot la intenció del fotògraf, però en general serveix per capturar, documentar, expressar, comunicar i crear. D'acord? A partir d'aquí deixo de, de compartir i, bueno, si algú vol dir alguna cosa, doncs estaré encantat una mica de comentar situacions tècniques, situacions de les que vulgueu. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Mira, bueno, has comentat una mica durant la xerrada quin era el destí o l'actualitat o el camí cap a on va la fotografia i Sí, potser també en aquest camí té molt a veure, bueno, o no, no sé, tu ho sabràs més, el fet de l'aparició de la intel·ligència artificial. sí. No sé Eh, si, perdona, no sé si es podria veure en tota aquesta evolució històrica que hem vist, no? Com van Ostres, sí. transformant-se les imatges i van renovant el discurs de la realitat, no? Doncs si en aquesta fluctuació, per dir d'alguna manera, cap a on anem i, bueno, això que deia de la intel·ligència artificial, gràcies. Bueno, la intel·ligència artificial és un debat, evidentment, que podíem obrir i seria inacabable. Jo crec que aquí tots tenim, com en diria, eh, tots som conscients els fotògrafs, vull dir, els que fem imatges, de quins són les nostres funcions, no? Fins a quin punt volem arribar o enganyar-nos a nosaltres mateixos o enganyar a la resta.
Jo no estic en contra per res una mica de la intel·ligència artificial. Sabia que això arribaria a un punt que afectaria a la fotografia i que, en certa manera, ens començaria a enganyar o no enganyar. I seria un joc com ho va ser el digital i com ha sigut tot, no? Aleshores, repeteixo, jo particularment no l'he utilitzat mai. Eh, Sé que com tota la vida, quan hi ha un concurs, festival, WordPress Photo, X, saps, festivals, crec que es tindria que delimitar una mica què és intel·ligència artificial i no, i no intentar enganyar, és a dir, no forçar aquesta situació, perquè aleshores és quan arriba doncs, una mica la decepció, una mica de tot, no? No puc opinar gaire més i em sap greu perquè la utilitzo ben poc. A vegades m'han enganyat, començo a entendre a vegades per on eh, eh, capto una mica, saps? Sé llegir una mica quan una foto està feta amb intel·ligència artificial o no, i a partir d'aquí és un món que ens arriba, o que ja ens ha arribat, evidentment, i que s'instal·la en la nostra societat i veurem fins on arriba, no? No puc dir res més. Bueno, no sé si hi ha alguna pregunta més o no sobre la temàtica, sobre el que he vist. Doncs, no sé si està el Josep per aquí. mm, Donarem per acabada la sessió. Vale, guapos, doncs no sé. Mil gràcies a tots per escoltar-me i, i ho deixem aquí. Ens veiem a la pròxima conferència. Gràcies, adeu. Res, bonics, gràcies.
Vale, y lo tenemos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Luis. Gracias, Nacho. Gracias. Vale, anem xerrant. Sí. Saludem. Señor, Camarera. Què tal? Bien. Bueno, m'ha fet una mica així, però... Positivo. Luis, si pots descansar. Sí, igualment. Bon dia, bon treballador. Sí, que va. Gràcies. igualment, que vagi molt bé. Perdó. Sí. Vinga. Hòstia, ja acaba el Jordi? No. Escolta, Lluís, estan totes les dones entusiasmades quan s'han vist a les penjades a la paret. Fantàstic, fantàstic. Doncs gràcies per això. Molt bé. Bueno, t'he enviat un correu dels processos participatius que han canviat el... Sí, la quantitat, ho la he vist. quantitat. Sí. M'arriba, Com que vam estar en aquella reunió, m'arriba, T'arriba, Encara que no m'ho perfecte. vist, sí. I comença el dia 12, he llegit, que les tinguem al cas, vale? Bueno, doncs, Perfecte. gràcies per tot i també per haver vingut a aquesta reunió. No hi ha